preguntar para Antonio ya para entrar ya en tema directamente. Él crece oyendo todo esto, pero él se viene a San Luis. Él está en Tampamolón, pero se viene a San Luis a estudiar, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Se viene a estudiar qué? Se viene a estudiar la preparatoria que se llamaba antes. Sí. La preparatoria eran 5 años, que eran los 3 de secundaria y los 2 de preparatoria, que ahora ya son 3, ¿verdad? Entonces, se decía preparatoria a los 5 años después de la primaria y anteriores a la profesión. Entonces vino, hizo aquí la preparatoria y entró al Instituto Científico y Literario en la carrera de Leyes. Que ahora es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí. Él viene de Tampamolón y estudia leyes. Y ahí se empieza a involucrar en estos clubes liberales que empiezan a surgir en el país. Bueno, Pedro Antonio de los Santos sí. fue el fundador del Club Liberal Potosino. ¿Eran como partidos políticos? Una especie de partidos políticos. En tiempos en que Porfirio Díaz no permitía que hubiera ningún tipo de asociación política, ¿verdad? Bueno, desde luego que no lo permitía. Y no lo permitía no nada más de hecho, sino que los metía a la cárcel. Los metía a la cárcel, exactamente. Y entonces él, siendo estudiante de leyes, él en San Luis aquí funda el Club Liberal. Club Democrático Potosino. Club Democrático Potosino. Del cual fue presidente. Ok. Y el Club Democrático Potosino tuvo una corta vida por la persecución del sátrapa, sí, que se le puede llamar sátrapa. Del sátrapa Díaz, sí, exactamente. Díaz. Y luego se siguió con sus estudios y cuando el reportero Krillman entrevistó al Porfirio Díaz y dijo Porfirio Díaz que estaba México preparado para la democracia, se entusiasmaron todos. Entonces fundó el Club Reyista Potosino. Okay. El Club Reyista Potosino fue para lanzar la candidatura de Bernardo Reyes como vicepresidente de la República. También fracasaron. Entonces, pero no se cansaban, le seguían. Sí, no se cansaban. Y él siguió con esa actividad democrática. Y entonces, en 1910, en marzo de 1910, viene para Francisco Madero a un mitin a San Luis Potosí, y Pedro Antonio Santos, junto con el doctor Rafael Cepeda, que era de Coahuila, conocido desde antes de Francisco Madero, se juntan con él y se lo presenta. Entonces, Francisco Madero, impresionado por la trayectoria de Pedro Antonio Santos, que la conocía, con la afinidad ideológica que tuvo y con la simpatía que le causó, le dijo que colaborara con él para fundar el club reeleccionista, antireeleccionista potosino. El club antireeleccionista potosino lo fundó Pedro Antonio Santos y resultó de presidente Rafael Cepeda, de vicepresidente Pedro Antonio Santos, y se juntaban en el garage potosino, que estaba en la calle de Arista número 8. Todavía hace poquitos años allá había un taller. ¿De veras? Sí. Ahora parece ser que es el estacionamiento del nuevo hospital Viva. Sí, que acaban de hacer un estacionamiento, sí, claro. Ajá. Bueno, ahí se juntaban. Sí. En ese club había gentes muy prominentes. Bueno, desde el Club Democrático Potosino. El Club Democrático Potosino estaba el presidente Pedro Antonio Santos, Jesús López Velarde, Antonino García, un huasteco, también emparentado con los Santos, Román Torres Garza, José Pero Gordo. Se me hace que de la familia Pero Gordo, que ahora ya se fueron por otro camino. Otro camino ideológico. Sí. Carlos Siller y otros. Y el Reyista Potosino, también lo presidido por Pedro Antonio Santos,
y como vicepresidente Manuel Buentello, secretario Leonardo Arizmendi, y vocales Carlos Siller, Ángel Gutiérrez, Luis Facha y José de los Heros. Eran gentes muy prominentes. Colaboraban con ellos también en el reeleccionista el señor Carlos Barrenechea, que fue el que posteriormente aportó la fianza de 10,000 pesos que le fijó el juez a Francisco Madero para que pudiera salir de la penitenciaría del Estado y aunque quedó confinado en la ciudad. En la ciudad. Antes de eso, entonces, Pedro Antonio conoce a Francisco y Madero, hacen una conexión importante ideológicamente, empiezan a trabajar juntos. Luego, Francisco Madero aquí en San Luis pronuncia un discurso que Porfirio Díaz considera incendiario y considera un delito. Francisco Madero, después de San Luis, se va a Nuevo León y en Monterrey es aprehendido por el discurso que dictó aquí en San Luis, que Porfirio Díaz, donde Madero hablaba de libertad, hablaba de sufragio efectivo, hablaba de democracia y en otros términos, desde luego. Y entonces Porfirio Díaz lo manda a aprender en Monterrey y lo traen a la penitenciaría de San Luis. Y ahí vuelve a aparecer esta relación importante de Pedro Antonio y Francisco y Madero. Sí. Don Francisco Madero, por conducto de su papá, que también se llamaba Francisco Madero, le manda a decir al pasante de derecho Pedro Antonio Santos que quería que se encargara de su defensa y de la de Roque Estrada. Sí, aprendido también con él. Aprendido también con él. Entonces, la acepta gustosísimo y se siente muy orgulloso de ello y va y se presenta en el juzgado y enterado de las acusaciones hace una lista de pruebas que es ¿cómo se llama? El procedimiento. El procedimiento, y se las presenta al juez y le acepta el procedimiento, le acepta las pruebas y le acepta los testigos. Entonces presenta 20 testigos de las personas de aquí de San Luis Potosí. Comienza el juicio, presenta los testigos, se pronuncian, dicen la verdad a favor de Madero, llaman al licenciado Orsi, que fue el que presentó la acusación contra Francisco Madero, y lo carean con los testigos y caen muchas contradicciones. Entonces se ve a las claras que el juicio estaba amañado, que la aprehensión estaba amañada y que el juicio lo tenía ganado. Sin embargo, el juez no dicta sentencia, se queda y se espera hasta que pasen las elecciones. En las elecciones, que fueron las últimas de Porfirio Díaz, sale Porfirio Díaz de presidente con un fraude electoral, se presume que hubo un gran fraude electoral. Fue tremendo porque fue una diferencia de miles en contra de cientos. No llegaron a 1,000 los que votaron por Francisco Madero. Entonces, después de esta treta, don Francisco Madero se da cuenta que por la buena no va a derrocar a la dictadura, que es lo que quiere el pueblo mexicano. Entonces se decide por la lucha armada. Estando aquí en San Luis Potosí, él se decide por la lucha armada. Sí, estando en San Luis Potosí, preso. Preso y con San Luis por cárcel después. Entonces planean la fuga. Y ¿Y el plan de San Luis? Bueno, el plan de San Luis lo comienzan a redactar antes de planear la fuga. ¿Quiénes? Madero, los del club antireeleccionista, entre ellos Pedro Antonio Santos. Okay. Entonces, que tuvo una participación muy activa. Entonces, ya un borrador del plan de San Luis hecho, le habla don Francisco Madero a Pedro Antonio Santos y le dice: el día 5 de octubre de mayo, que no me acuerdo.
La verdad no me acuerdo. Okay. Entonces le dice, está muy inquieto usted, lo veo desanimado. Sí, estoy desanimado. No se desanime. Venga conmigo, permanezca conmigo todo el día, porque esta noche me fugo. Lo tengo arreglado con el señor Peña, que era un antireeleccionista viejo, también de Coahuila. Entonces le da instrucciones a Pedro Antonio, comen, se quedan, y después de la cena se van a pasear a la Alameda, dan unas vueltas a la Alameda. De la Alameda se siguen caminando rumbo al norte, y en las goteras de la ciudad, don Francisco se despide, se regresa a Pedro Antonio Santos, y él se va a la estación Peñasco, que está a 13 kilómetros al norte de San Luis Potosí, con el señor Peña, para allí tomar el tren del día siguiente que lo llevara a San Antonio, Texas, lo que le salió redondito.